Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble y llenos de energía. Como siempre, les mando un fuerte abrazo y les agradezco por su apoyo constante. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en la vida de uno de los galanes turcos más famosos del momento, Can Yaman. Pero no vamos a hablar solo de su éxito y su atractivo, aunque eso también lo tocaremos, por supuesto. Hoy vamos a explorar un lado mucho más profundo y personal de Can Yaman. Vamos a descubrir por qué este hombre, con una carrera tan brillante y una legión de fans en todo el mundo, podría estar sintiendo algo que muchos no esperarían: arrepentimiento. Sí, has oído bien. Vamos a analizar las decisiones que ha tomado, las presiones de la fama y cómo todo esto ha podido afectar su percepción sobre su carrera. Prepárense para un viaje fascinante a través de la vida y los pensamientos de este ícono turco. Y antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al día con todas las novedades sobre sus estrellas favoritas. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman. Can Yaman, el nombre que resuena en los oídos de millones de personas, el rostro que adorna portadas de revistas y el protagonista de novelas turcas que han conquistado el planeta. Conocido por su carisma, su físico escultural y, por supuesto, su talento actoral, Can Yaman parece tenerlo todo. Desde sus inicios en series como Erkenci hasta sus proyectos internacionales, su ascenso ha sido meteórico. Pero, ¿qué pasa cuando la fama, el éxito y la presión se convierten en la norma? ¿Cómo afecta esto a una persona, a sus decisiones y, sobre todo, a su visión de su propia carrera? Para entender el posible arrepentimiento de Can Yaman, debemos analizar varios aspectos de su vida y su trayectoria profesional. Primero, hablemos de la presión. La industria del entretenimiento, especialmente en el caso de las estrellas de telenovelas, es un entorno implacable. La atención mediática es constante, los fanáticos exigen cada vez más y los productores buscan siempre el próximo gran éxito. Esta presión puede ser abrumadora y puede llevar a decisiones que, con el tiempo, uno podría llegar a cuestionar. En el caso de Can Yaman, su fama se disparó de manera exponencial gracias a Erkenci. La serie fue un fenómeno y él, junto con su coprotagonista Demet Özdemir, se convirtieron en la pareja del momento. El éxito fue tan grande que Can se vio catapultado a una fama global, lo que vino acompañado de contratos publicitarios, eventos y una agenda repleta de compromisos. Todo esto, aunque suena glamuroso y emocionante, también implica una pérdida de control sobre tu propia vida y sobre las decisiones que tomas. ***, el auge meteórico y la encrucijada de la fama ***. El fenómeno Erkenci no solo catapultó a Can Yaman a la fama, sino que también le impuso una serie de expectativas y responsabilidades que, sin duda, transformaron su vida por completo. Antes de Erkenci, Yaman ya había participado en algunas series, pero ninguna de ellas le había proporcionado la exposición y el reconocimiento que esta novela romántica le otorgó. El éxito repentino y masivo es una espada de doble filo: por un lado, abre puertas y ofrece oportunidades; por otro, impone una presión constante y exige un nivel de perfección que puede ser agotador. La fama global que adquirió Can Yaman a partir de Erkenci lo convirtió en un imán para los medios de comunicación y los fanáticos de todo el mundo. Su imagen se multiplicó en revistas, periódicos y plataformas digitales, y su vida personal se convirtió en objeto de especulaciones y análisis constantes. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada declaración y cada relación sentimental eran escudriñadas con lupa. Esta sobreexposición puede ser un arma de doble filo, ya que, si bien alimenta la popularidad, también limita la privacidad y la libertad personal. La agenda de un actor de renombre como Can Yaman se vuelve extremadamente demandante. Rodajes, entrevistas, sesiones de fotos, eventos promocionales, viajes. Todo esto consume una gran cantidad de tiempo y energía, lo que puede dificultar el equilibrio entre la vida profesional y la personal. La constante presión por mantener la imagen pública, por cumplir con las expectativas de los fanáticos y por satisfacer las demandas de la industria puede generar un estrés considerable, y es natural que en algún momento una persona se cuestione si el precio de la fama es demasiado alto. El impacto de las decisiones profesionales ***. Después del éxito arrollador de Erkenci, Can Yaman se enfrentó a una encrucijada profesional.
Tenía ante sí la oportunidad de consolidar su carrera, de explorar nuevos horizontes y de demostrar su versatilidad como actor. Sin embargo, las decisiones que tomara en ese momento podrían influir en su trayectoria a largo plazo. Una de las decisiones más significativas fue su incursión en proyectos internacionales. La serie italiana Viola come il mare representó un paso importante en su carrera, ya que le permitió trabajar en un mercado diferente, en un idioma distinto y con un equipo de producción diferente. Esta decisión implicaba un desafío considerable, ya que requería adaptarse a una nueva cultura, a nuevos métodos de trabajo y a las exigencias de un público diferente. Si bien la expansión internacional puede ser beneficiosa para un actor, también conlleva ciertos riesgos. El mercado internacional es altamente competitivo, y las decisiones creativas pueden estar influenciadas por factores económicos y de audiencia. Es posible que Can Yaman, al aceptar ciertos papeles, haya tenido que comprometer su visión artística o que no haya tenido la libertad de elegir proyectos que se ajustaran completamente a sus deseos y aspiraciones. Además, la adaptación a un nuevo idioma y a un nuevo entorno de trabajo puede ser un proceso complicado y, en ocasiones, frustrante. La barrera del idioma puede dificultar la comunicación con el equipo de producción y con los compañeros de reparto, lo que puede afectar la calidad del trabajo y generar tensiones. La adaptación a nuevas culturas y a diferentes estilos de producción también puede ser un desafío, ya que cada país tiene sus propias normas y costumbres en la industria del entretenimiento. **** El peso de las expectativas y las críticas ****. La fama conlleva una serie de expectativas y responsabilidades. Los fanáticos esperan que sus ídolos sean perfectos, que se comporten de cierta manera y que cumplan con sus expectativas. Los medios de comunicación, por su parte, analizan cada movimiento de las celebridades y emiten juicios y opiniones sobre sus acciones y decisiones. Can Yaman, como cualquier otra estrella de televisión, ha tenido que enfrentarse a críticas sobre sus actuaciones, sus elecciones de papeles y, en ocasiones, incluso sobre su vida personal. Las críticas pueden ser constructivas, pero también pueden ser destructivas y afectar la autoestima y la confianza en uno mismo. La presión constante por mantener la imagen pública, por cumplir con las expectativas de los fanáticos y por satisfacer las demandas de la industria puede generar un estrés considerable. Las redes sociales han amplificado el alcance de las críticas y han creado un entorno en el que las celebridades están expuestas a un escrutinio constante. Los comentarios negativos y las opiniones desfavorables pueden afectar la salud mental de las personas y generar sentimientos de ansiedad y depresión. Es importante que las celebridades desarrollen mecanismos de defensa para protegerse de las críticas y para mantener su bienestar emocional. **** La búsqueda de la autenticidad y la identidad ****. En un mundo donde la imagen es tan importante, es fácil perderse a uno mismo. La fama puede obligar a las personas a actuar de cierta manera, a decir ciertas cosas y a tomar decisiones basadas en lo que el público espera de ellas. Esto puede llevar a una desconexión con la propia identidad y a un sentimiento de insatisfacción. Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene una identidad propia, con sus propias aspiraciones, sueños y deseos. Sin embargo, la fama puede dificultar la expresión de esa identidad. La constante presión por mantener la imagen de galán, de hombre perfecto, de ícono de la moda, puede ser agotadora. La necesidad de complacer a los demás y de cumplir con las expectativas del público puede limitar la libertad de expresión y de elección. Es posible que Can Yaman, en algún momento de su carrera, haya sentido la necesidad de ser más auténtico, de romper con las expectativas y de explorar facetas de su personalidad que no había podido mostrar. La búsqueda de la autenticidad es un proceso continuo, que implica la autoexploración, la autoaceptación y la expresión de la propia individualidad. **** La importancia del bienestar emocional ****. La fama y el éxito pueden afectar las relaciones personales, la vida familiar y el bienestar emocional. La agenda apretada, los viajes constantes, la falta de privacidad y la presión constante pueden generar estrés y ansiedad. Es importante que las celebridades prioricen su bienestar emocional y encuentren un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Can Yaman, al igual que otras estrellas de televisión, ha tenido que lidiar con la presión, el estrés y la ansiedad que acompañan a la fama. La constante atención mediática, la falta de privacidad y la exigencia de mantener la imagen pública pueden afectar la salud mental y emocional. Es fundamental que las celebridades desarrollen mecanismos de defensa para protegerse de los efectos negativos de la fama. Estos mecanismos pueden incluir la búsqueda de apoyo profesional,
la práctica de actividades que les ayuden a relajarse y a reducir el estrés, y la priorización de las relaciones personales y la vida familiar. Asterisco asterisco, ¿qué tipo de arrepentimiento podría sentir Can Yaman? Asterisco asterisco. El término arrepentimiento puede tener diferentes matices y connotaciones. No necesariamente implica un sentimiento negativo de odio o de rechazo hacia la propia carrera. Más bien, podría tratarse de una reflexión profunda sobre las decisiones tomadas y sobre el camino recorrido. En el caso de Can Yaman, el posible arrepentimiento podría manifestarse de diferentes maneras. Asterisco 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 arrepentimiento reflexivo asterisco asterisco un cuestionamiento de las decisiones tomadas y una búsqueda de una mayor autenticidad y satisfacción personal. Podría ser un arrepentimiento por no haber tenido la libertad de tomar decisiones creativas más arriesgadas, por no haber explorado otros géneros y personajes, o por no haber priorizado su bienestar emocional. Asterisco 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 arrepentimiento de oportunidades perdidas asterisco asterisco un reconocimiento de las oportunidades que se dejaron pasar o de los caminos que no se exploraron. Podría ser el arrepentimiento por no haber aceptado ciertos papeles, por no haber trabajado con ciertos directores o por no haber participado en ciertos proyectos que podrían haber enriquecido su carrera. Asterisco 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 arrepentimiento de la presión y las expectativas asterisco asterisco un reconocimiento de las presiones y las expectativas que acompañan a la fama, y de cómo éstas pueden afectar la libertad personal y la creatividad. Podría ser el arrepentimiento por haber dejado que las expectativas del público influyeran en las decisiones tomadas. Asterisco 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 arrepentimiento del equilibrio asterisco asterisco un cuestionamiento del equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Podría ser el arrepentimiento por no haber dedicado suficiente tiempo a las relaciones personales, a la vida familiar y al bienestar emocional. Asterisco asterisco el valor del arrepentimiento como catalizador asterisco asterisco. El arrepentimiento, en cierta medida, puede ser un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Nos permite reflexionar sobre nuestras decisiones, aprender de nuestros errores y buscar una mayor autenticidad y satisfacción en la vida. En el caso de Can Yaman, el posible arrepentimiento podría ser una oportunidad para asterisco 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 reevaluar sus prioridades asterisco asterisco reflexionar sobre lo que realmente es importante para él y establecer nuevas prioridades en su vida personal y profesional. Asterisco 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 tomar decisiones conscientes asterisco asterisco elegir proyectos que le permitan expresar su talento, explorar nuevas facetas de su personalidad y satisfacer sus aspiraciones artísticas. Asterisco 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 proteger su bienestar emocional asterisco asterisco priorizar su salud mental y emocional, y establecer límites para proteger su privacidad y su libertad personal. Asterisco 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 conectar con su autenticidad asterisco asterisco ser fiel a sí mismo, romper con las expectativas del público y explorar su verdadera identidad. El camino de Can Yaman, al igual que el de cualquier otra persona que experimenta el éxito y la fama, está lleno de desafíos y oportunidades. Analizar su posible arrepentimiento nos permite comprender mejor su trayectoria profesional y reflexionar sobre las presiones y los desafíos que enfrentan las estrellas del entretenimiento. Asterisco asterisco el mensaje final asterisco asterisco. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano, con sus propias aspiraciones, sueños y deseos. La fama y el éxito pueden ser maravillosos, pero también pueden tener un precio. Analizar su posible arrepentimiento es una forma de empatizar con él, de reconocer su talento y de desearle lo mejor en sus futuros proyectos y decisiones. El arrepentimiento, en cierto modo, puede ser un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Nos muestra que incluso las personas con más éxito pueden cuestionar sus decisiones, reflexionar sobre su camino y buscar una mayor autenticidad y satisfacción en la vida. Espero que este análisis sobre la posible sensación de arrepentimiento de Can Yaman haya sido de su interés. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman podría sentir este tipo de arrepentimiento? ¿Qué decisiones creen que podría haber cuestionado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.